Hermanos, buenas tardes. Vamos ahora a tratar el pasaje, yo creo que más conocido de Isaías, y yo creo que si no ha memorizado usted ningún pasaje de Isaías, este es el pasaje a memorizar. Si no se acuerda de ningún otro, este es uno de los llamados cánticos del siervo de Yahweh. Cánticos del siervo, y está mostrando cómo las salvaciones de Dios, y esta salvación de Dios, Él la va a traer a través de su siervo, y esta salvación va a incluir no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones de la tierra, a través de su siervo. Una salvación más grande de lo que se imaginaban y de una manera en que no lo preveían. ¿Sí? Una salvación extraordinaria. Así que vamos a ver ahora el capítulo 52 de Isaías, versículos 13 en delante hasta el capítulo 53 completo. Vamos a empezar leyéndolo. Dice la palabra del Señor: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esta es la palabra del Señor. Tenemos ya muy cerca en nuestro calendario litúrgico cristiano, occidental, moderno, el tiempo más importante del cristianismo, que es la Semana Santa, principalmente Domingo de Resurrección. Aunque en nuestro cristianismo moderno se le da más énfasis a la Navidad, realmente el énfasis en la Escritura y el evento más grande es este que viene delante de Semana Santa: la muerte y resurrección del Señor Jesucristo.
Nosotros, si quitamos las historias de Navidad de nuestra Biblia, pues nos quedamos todavía con todo el mensaje. Se quitarían algunos capítulos por ahí de Mateo y de Lucas y listo. Pero aún así tenemos toda la esencia del mensaje. Pero si quitamos la muerte y resurrección de Cristo, no tenemos nada. Si Cristo no resucitó, no tenemos nada, decía el apóstol Pablo. Vamos a hacer otra cosa. No tiene sentido la vida. Pero si Él resucitó, estamos en la esperanza más gloriosa y grande. Y aquí lo vamos a ver en este capítulo. Tenemos, ya que el mensaje es de restauración, un mensaje de consuelo, un mensaje muy grande de salvación, de una restauración total, una restauración que ellos no podían haber logrado. Habíamos visto en otros capítulos que esta restauración va a ser en todo sentido y es una restauración increíble, pero ellos no tenían ni fuerza. Hace tiempo en otros capítulos decía que era como una mujer que iba a dar a luz y que ya no tenía fuerza. Venía el momento importante y no tenía ni fuerza. El pasado no podían regresar, era como una viuda que habían matado a su esposo y a sus hijos. Y dice, y no tengo fuerza, no. La idea es de una mujer desamparada y los campos no se siembran, no se aran solos, no se cosechan solos. Requiere la fuerza de los hombres de la casa que trabajaran en el campo. Y habla de una mujer que dice, pues yo cómo hago las cosas. Y está diciendo así, el ser humano, el pueblo, no tiene fuerza. No puede lograr por sí mismo la salvación y tiene que venir alguien. Ese alguien aquí está siendo llamado el siervo del Señor, mi siervo. Y empieza este capítulo, y lo vamos a ver cómo apunta al Señor Jesucristo. Esta salvación dice primero, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Esta es la introducción. Primero, he aquí, este es mi siervo y va a ser prosperado. Al inicio, cuando empecemos a leer el capítulo, la profecía, el cántico del siervo, no parece que va prosperando. A los ojos de los hombres no parece que va prosperando. Al contrario, parece que le va mal. Pero él desde el inicio nos está diciendo el final para que sepamos que el héroe no muere. ¿Sí? Desde el inicio sabemos que el héroe no va a morir, sino que lo va a lograr. Va a lograr el rescate, va a lograr la salvación de toda la nación. La primera parte es la asombrosa obra del siervo de Yahweh, así le he titulado, porque se repite la palabra asombroso. Asombrará a muchos, asombrará a muchas naciones. Esa es la parte más sobresaliente de estos primeros versículos, y es de que va a hacer algo que ellos no se esperaban y los va a asombrar. Un sentido de la palabra es que se van a espantar y otro sentido es que se van a maravillar. ¿Sí? Hay dos sentidos. De la manera en que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Y aquí pensemos en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que viene a este mundo y dice que sufre y es desfigurado. Su aspecto es desfigurado y asombra a muchos. Yo creo que muchos nos espantamos cuando vemos las películas en representaciones nada más de la brutalidad con que se trata en esas escenas al Señor Jesucristo y cómo queda su rostro desfigurado. ¿Sí? No sé si en alguna ocasión ustedes hayan presenciado algo así en vivo, no es mi caso, pero hoy en día se dan muchas escenas y la gente graba y luego los ponen en los noticieros, como lo que ocurre en el penal, y lo ponen ahí en los noticieros. Y aquí está hablando de un hombre que está yendo a la cautividad, y cuando va a la cautividad dice, si el pueblo de Israel fue a la cautividad, viene alguien que va a esa cautividad y la sufre, y es en el camino
golpear, como si vinieran soldados y lo tomaran y lo golpearan. No sé cuántos pasajes tenemos así en el Nuevo Testamento, pero según la Escritura, al Señor Jesucristo le golpean, le dan con varas, le dan puñetazos, le escupen el rostro, está muy maltratado físicamente hablando. Y dice que asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Aquí hay otro tipo también de asombro, no solamente el asombro del desfiguro, pero también aquí hay un asombro que nosotros tenemos que recordar inmediatamente, tanto del pueblo de Israel, como soldados, como reyes, asombrados con el Señor Jesucristo. Asombrados desde pequeño. Se nos dice que se quedó cuando fue a los 12 años en el templo y que estaba ahí con los doctores de la ley, y ellos decían, ¿y este niño haciéndonos estas preguntas? Se asombraban. No sé qué les estaba preguntando, no me imagino, pero cuando estaba ahí estudiando la Escritura, ellos se asombraban. Cuando mandan soldados y dicen, vayan a apresarlo, es que nunca un hombre ha hablado como este hombre. Se asombraron. Cuando dice el sermón del monte, termina y dice que todos estaban ahí escuchándolo en el monte, en una colina, y dice que se quedaron ahí diciendo, este nos enseña con autoridad, no como los maestros que conocemos, es diferente, ¿sí? Y así tenemos a otros que no saben qué decir delante de él. Está ante Herodes o ante Pilato, asombrando. Ese es el siervo del Señor. El rescate y la paz para Israel llegarán solamente gracias a la obra del siervo. Así como el pueblo de Israel va arrojado al exilio, el siervo del Señor también va al exilio, y va al exilio asombrando a muchos. Pues nada más pensemos nosotros en cualquier plan que se nos ocurriera humanamente hablando de cómo efectuar la salvación, tal vez no la elegiríamos de esa forma. Sería asombroso que alguien eligiera algo así, ¿verdad? No elegiríamos esa forma en que el rey se haga siervo y muera. Asombró a muchos. Y recordemos una imagen muy importante en el Nuevo Testamento con sus apóstoles, cuando él, estando ya para celebrar la Pascua, se ciñe una toalla y se pone a lavarle los pies. El rey se estaba haciendo siervo, lavándole los pies. ¿Y qué tan asombrados quedaron? Pues nos dice inmediatamente que Pedro dijo, no, ¿cómo? ¿Tú, el Señor, el rey, me vas a lavar los pies? El rey se hace siervo y me da a mí un servicio de pura gracia para que yo entonces esté limpio. Le hace cortocircuito el cerebro, ¿verdad? Esto no puede ser. Es lo que está sucediendo aquí. El rey sufre para que nosotros, por su servicio, podamos ser limpiados, lavados, santificados, justificados. ¿A quién se le ocurriría tal cosa? El Dios maravilloso, glorioso, todopoderoso, haciéndose hombre, humillándose y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. En ninguna religión hay esto. A nadie. Es más, los antiguos, nadie tenía como una de las virtudes la humildad. Al contrario, todos debían de tener un poco de orgullo, y más los que son más sabios. La humildad no era una virtud. Y nosotros no llegamos a ello más que por la Escritura. De otra manera no lo creeríamos. Viendo la naturaleza, viendo las obras de Dios, pensaríamos en Dios como poderoso, como sabio, como maravilloso, como excelso, pero jamás como un Dios humilde. Eso es sorprendente.
siervo, humilde y frágil, hasta la muerte. Y entonces asombra a muchos. Si nosotros escuchamos el Evangelio y no empezamos asombrándonos, es que no hemos entendido algo. Es que no nos hemos dado cuenta de lo que sucedió. Si cuando nosotros escuchamos que Cristo murió por nosotros y no nos asombramos, es que algo todavía no queda claro qué es lo que está pasando con el Dios santo, 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 que habita en la gloria, haciéndose hombre y sufriendo como un siervo, yendo a la esclavitud, yendo al cautiverio, por ti, por mí, por nosotros. La siguiente sección, el desprecio del siervo de Yahweh. Capítulo 53 en delante, esta sección está repitiendo la parte desprecio. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Es una forma de decir que ha sido un mensaje despreciado. ¿Quién lo ha creído? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad. Es despreciado. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Esa es la palabra repetida. Despreciado, menospreciado. Va como al exilio y sufre toda la vergüenza, no solamente el maltrato, sino también el desprecio, la soledad, el abandono, el esconder el rostro de él, el decir, bueno, ya se lo llevan, yo no tengo nada que ver con él, mejor me salgo, me hago a un lado. Incluso en el Evangelio vemos que no solamente los apóstoles socorren, sino que dice también un joven que estaba por ahí abandonó la sábana en la que estaba envuelta y se fue desnudo, se fue corriendo. Sálvese quien pueda, ya él se va. Yo me desligo, dice el apóstol Pedro, no le conozco. Y el gallo cantó. Y así como cada uno de ellos, igual nosotros. A través de todo su ministerio se le considera como una persona común. Y se dice de él, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, ese es el Hijo de Dios, de Nazaret. Y otros decían, ¿no es este hijo del carpintero? O sea, no tiene la majestad, el porte del Hijo de Dios. No hay parecer en él ni hermosura ni majestad como para que lo volteemos a ver. Dice, no es hijo del carpintero, alguien común y corriente, y sus hermanas están entre nosotros. Sufre toda la humillación ahí, camino del Calvario también, y durante sus juicios, sus castigos, todo el maltrato. Y dice aquí la palabra del Señor, fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en aflicción. No lo estimamos. Y ahí está sufriendo todo ese camino hacia el Calvario. La tercera parte es el sacrificio sustitutorio del siervo de Yahweh. Aquí en el versículo 53:4 en delante está hablando cómo él lleva lo que le corresponde a otros. De otros, ahí dice de nosotros, lo nuestro era las enfermedades, dolores, transgresiones, iniquidades, castigo. Y lo que el siervo de Yahweh hace, él dice, él llevó, cargó, fue herido, fue molido, fue castigado. Y además no se defendió, no abrió su boca. Repite esta parte de no abrió su boca, permanece mudo y no abre su boca. Entonces aquí está haciendo esta parte de la sustitución, y es un concepto que está muy claro en la mente de los judíos, porque ellos tienen toda la historia del Antiguo Testamento
donde siempre hay un sustituto. Para que no muera el primogénito, que hay un sustituto que lo represente y que muere en su lugar. Cordero inocente, y derraman su sangre. Cuando van al templo y a pedir perdón a Dios, hay un representante de todos ellos que entra con la sangre de un sustituto, ¿verdad? Y entonces el sumo sacerdote está representando a todo el pueblo. Entonces, para ellos los conceptos esto de representativo y de sustitución son muy claros los conceptos. En nosotros tal vez no es tan claro cómo alguien va a sufrir por mí. Tal vez nosotros occidentales no pensamos que eso sea justicia, ¿verdad? En nuestros conceptos, en nuestra forma de pensar. Pero para la forma judía era muy claro lo que estaba sucediendo. El siervo del Señor merece, el pueblo de Israel merece todo el castigo. El pueblo de Israel no ha podido obedecer a Dios. El pueblo de Israel ha sido rebelde. El pueblo de Israel ha menospreciado a Dios, ha cambiado la gloria de Dios por la idolatría. El pueblo de Israel ha sido injusto, perverso, malvado. El pueblo de Israel no ha honrado la palabra del Señor. El pueblo de Israel ha sido malo contra el prójimo, lo ha maltratado. El pueblo de Israel merece todo, y entonces ellos entienden que hay alguien que lo representa. El siervo del Señor está representando a Israel y está recibiendo todo el castigo, todas las heridas, todas sus transgresiones, todo su pecado, lo está llevando por ellos. El siervo de Yahweh está yendo al exilio por ellos. Está siendo escupido, maltratado, humillado, despreciado, herido por ellos. Ellos entienden claramente el concepto de que los está representando y que está haciendo su sacrificio sustituto para el perdón de pecados. El castigo de su paz fue sobre él. Y ellos tienen la imagen. Nosotros no sé si en alguna ocasión nos ha tocado matar o participar en la matanza de un animal grande, no pollo, un animal grande, algún chivo, oveja, vaca, buey, algo. El estar cerca, el tocar, el ver la sangre, el sentir cómo al animal se le va la vida y se va la vida. El sacrificio. Ellos lo hacían cada año por sus pecados y llevaban el animal y lo mataban y lo tenían ahí y sabían: yo merezco la muerte por mis pecados, por mis transgresiones, por mi rebelión. Yo merezco ese lugar, y se le va la vida. Pero ahora Él era el Hijo de Dios, el Rey, el que venía a dar su vida, y Él llevó, Él cargó, Él fue herido, Él fue molido, Él fue castigado, Él fue herido nuevamente. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Lo que era nuestro fue sobre Él. Y lo sorprendente, no abrió su boca. Y lo repite, no abrió su boca, y luego lo reafirma diciendo: enmudeció. Está resaltando esta parte de que no lo hizo, que no fue víctima, sino que fue voluntario. Que no se defendió, sino que Él de su propia voluntad lo hizo. Y no clamó por justicia, no clamó, sino que al contrario oró por perdón. Él dio voluntariamente su vida. Nadie me la quita, yo la pongo, yo la doy. Él así lo quiso. La idea de que no abrió su boca también es de que ni se defendió ni tampoco maldijo. Dice el apóstol Pedro: le maldecían y no respondía con maldición. Antes encomendaba la causa a Dios. Extraordinario, sorprendente. No sé qué piensen, pero este pasaje es para estremecerse.
No sé si recuerden hace algunos años cuando celebramos un culto de adoración al Señor, recordando o basándonos en el Evangelio de Juan. Incluso tuvimos aquí una representación, bueno, allá en el otro local, del apóstol Juan, que vino a través de la Cámara Transporte y Reverte Integradora. ¿Se acuerdan del hermano Carlos y Wes Crawford cantando pasajes de la vida de Cristo cuando decían: ¿viste tú cuando Él fue golpeado, maltratado, molido, herido por nosotros? No recuerdo el canto, pero decía: yo cuando lo recuerdo todavía tiemblo. ¿Viste tú cuando fue puesto en la cruz? Y algo decía el canto: yo todavía cuando lo recuerdo tiemblo. ¿Viste tú cuando fue puesto en la sepultura? Sí, yo todavía cuando lo recuerdo tiemblo. Y luego el canto cambiaba de tonada y decía: ¿viste tú cuando resucitó? Yo todavía cuando lo recuerdo tiemblo. Un estremecimiento de ver lo que está sucediendo y lo que hace el siervo por todos nosotros. El sacrificio, la muerte del siervo de Yahweh sustitutoria. Y aquí en los siguientes versículos dice cómo fue ya muerto totalmente. Por opresión y por juicio fue quitado. Este fue quitado y más adelante fue cortado. Está hablando de la muerte. Fue quitado de esta tierra, fue cortado de la tierra de los vivientes. Y su generación, dice, ¿quién la cuenta? Es una forma de decir: fue muerto sin descendientes, sin hijos. Fue quitado de esta tierra y no dejó ni descendencia. Hasta aquí pudiéramos decir: este siervo no parece que va teniendo éxito. Humanamente hablando no parece. Por eso empezó el capítulo diciendo que mi siervo va a tener éxito y va a ser levantado y enaltecido y exaltado en gran manera. Hasta lo más alto va a ser engrandecido. Y sin embargo hasta ahorita lo vemos en lo más bajo, humillado, hasta la muerte, despreciado, golpeado, maltratado, herido, castigado, y ahora muerto sin descendencia, cortado de la tierra de los vivientes, como para que ya nadie se acuerde de él. El ser humano quiere trascender y se dice que para trascender uno tiene que sembrar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, para que ya que mueras te recuerden por el hijo, por el libro y por el árbol, por lo menos. Pero aquí tenemos la idea de que el Señor Jesucristo es muerto y que no deja ni siquiera descendencia como para que lo recuerden. Está todo elaborado como para que a los pocos años sea olvidado. Una muerte donde Él parece ser que fracasaría y sería olvidado pronto. ¿Quién lo dijera? Porque ahora estamos en 2016 todavía recordándolo. Y se escribe cada vez más de Él. Y más en nuestros días, que surge cada teólogo que se le hace fascinante escribir sobre el Señor Jesucristo, incluso a personas que no son cristianas y lo ponen por ahí en una película como El Código Da Vinci, cualquier otra cosa, se les hace fascinante escribir del Señor Jesucristo. Y lo siguen recordando de una o de otra manera, los siguen poniendo otra vez y otra vez y otra vez. Pero aquí el pasaje de Isaías nos dice que Él va a la muerte, es cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Y no solamente muerto, sino que se dispuso con los impíos su sepultura, como si Él fuera un pecador, aunque nunca hizo violencia. Fue muerto entre los violentos. Nunca engañó con su boca. Recuerden a Isaías al inicio, cuando tiene llamado a su ministerio muchos años antes. Isaías 6, nos vamos a aquel capítulo, y cuando ve la gloria de Dios, y cuando Él ve a los
los querubines cantando santo, santo, santo. Y cuando Él se ve a sí mismo y dice: ay de mí, soy pecador, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Tenemos labios inmundos y pecadores, y Él se ve a sí mismo con todo el pueblo que a ellos les correspondía la herida, y en su lugar muere alguien santo, 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 quien nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca, completamente santo, limpio, inocente. ¿Quién tiene esta perspectiva de quién está muriendo? Porque ha visto esa visión del Dios santo, 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 y cayó como muerto. Del puro espanto, cae como muerto. Y el Señor Jesucristo muere como si fuera un impío. Sin embargo, aún así dice que lo pusieron con los ricos en su muerte. Parece que todos hallan aquí una referencia de que fue sepultado en un sepulcro nuevo, con sábanas limpias y nuevas, de una manera un poco más decorosa, al menos en su muerte, con José de Arimatea y las mujeres que fueron a preparar para su sepultura. Pero ahí muere, y sin embargo hay algo más sorprendente. Y la siguiente sección, versículo 10 en delante, habla de la resurrección del siervo de Yahweh. Dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Primero, versículo está enmarcado por dos palabras que viene de una palabra hebrea que significa deleite. Pero quiso el Señor quebrantarle, se deleitó el Señor en quebrantarle. Y al final, cuando dice la voluntad del Señor en su mano prosperará, esa palabra voluntad habla también de deleite. El Señor se deleitó en quebrantarle, y al final dice: el deleite del Señor prosperará en su mano. ¿Sí? Está enmarcado con esas palabras de deleite, y les recomiendo que lean Los deleites de Dios, del señor John Piper, el capítulo que dice: Dios se deleita en quebrantar a su Hijo, y pueden tener una explicación más clara que lo que yo puedo hacer aquí. ¿Sí? Pero aquí está el deleite del Señor mostrado de una manera sorprendente en la obra de Cristo. En su muerte y su resurrección hace la obra que era necesaria, y el Señor se alegra, se goza en esa salvación operada por el Señor Jesucristo, aun y cuando todo el marco no pudiera ser como que cosa de deleite. Pero fíjense cómo cambia después de que Él se entrega como ofrenda de expiación, y pone dos cosas. Uno es: verá a su descendencia, y la otra: prolongará sus días. Y esa es la parte sorprendente. Está como diciendo: va a morir sin hijos, sin descendencia, pero después va a volver a vivir y va a tener descendencia, y va a vivir largos días. Es una forma de decir que tendrá vida eterna, una vida sin fin, un reino que no perecerá jamás, y va a tener muchos hijos. Va a la peor cautividad. Esta cautividad a Babilonia está señalando hacia la cautividad más grande de toda la humanidad, que empezó en Génesis 3. Todos salimos del huerto del Edén y somos reos de muerte. Y después de salir del huerto del Edén, hemos intentado volver y no podemos, y no tenemos forma de volver. Y entonces el Señor proveerá. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Está hablando de que Él provee del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Él provee la solución para que nosotros volvamos. Y ese es el Señor Jesucristo yendo a morir, pero luego regresando de la muerte, derrotando a la muerte, al pecado, a Satanás y saliendo victorioso. Y esa es la parte que viene en el versículo 11 en delante, la glorificación del siervo de Yahweh, con lo que empezó el capítulo, que será exaltado, será puesto muy en alto. Y nos diría el apóstol Pablo, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la parte de la glorificación. Dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. La imagen que nos está dando es de un valiente que ganó en la batalla y que reparte el botín, que regresa de la batalla repartiendo despojos. Dice, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Es la forma de decir que Él es victorioso. Va a la muerte y sale victorioso, y después de una batalla tan terrible, no sale como entró a la batalla, sino todavía más exaltado y engrandecido, como aquel que venció. Ha vencido totalmente por nosotros. Y entonces dice que justifica a muchos, carga sus iniquidades, ora por ellos, intercede por ellos. Esa es la obra del siervo. Esta es la salvación operada por nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel tiene su esperanza en este Mesías, el siervo de Yahweh. Y nosotros también. Estaba apuntando hacia el Señor Jesucristo todo el tiempo. En el Señor Jesucristo nosotros tenemos restauración a la comunión con Dios. En el Señor Jesucristo nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. De nosotros es la herida. Nosotros somos los agobiados. Nosotros somos los enfermos. Nosotros somos los que hemos sido transgresores. Y todo eso el Señor lo toma sobre sí mismo y lo paga en la cruz. Ese es el Rey. El Rey que se hace siervo, muere por nosotros y resucita para ser Señor de todos, no solo de los que viven. Dice, es Señor de todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora ha resucitado como Señor glorioso y es Señor de todos y reparte el botín. Y nos bendice con bendiciones espirituales y reparte el botín con su Santo Espíritu, llenando a la iglesia de dones espirituales, bendiciéndole con su naturaleza divina, bendiciéndole con riquezas espirituales de una forma increíble. Y tiene descendencia que la ve y él queda satisfecho. Y tiene a su iglesia que se extiende por todos los lugares, hasta México. Y que se sigue extendiendo y que se seguirá extendiendo. Es un rey de otra clase que está extendiendo su reino hoy en día a través de su iglesia. Es un rey diferente. ¿Qué rey se imaginan o qué presidente se imaginan que hiciera algo así? Cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, nada más pensemos en ello. ¿Cómo era con la gente? Y piensen si hay algún rey o algún presidente que sea así. Se le acercaban niños, los cargaba y los bendecía. ¿Qué rey es eso? Se le acercaba un hombre preocupado porque su hija se moría, está enferma y grave, me urge. ¿Y qué le decía? Yo sé,
estate en paz, ve a tu casa, ya está bien. ¿Qué rey te hace eso? Se le acerca a alguien con hambre y le da de comer. Hay un pordiosero por allá gritando, ciego, un mendigo, que todos le esconden el rostro y le dicen cállate. ¿Y qué hace el Señor? Tráiganlo delante de mí. Hay una mujer encorvada que pasa por ahí y le dice sé sana. Hay otra mujer afligida que viene llorando y le dice tus pecados te son perdonados. Vete, no peques más. Hay hombres ricos y orgullosos. Hay reyes. Hay pescadores sencillos. ¿Y con qué ternura se acerca el Señor, el Rey, y les habla? ¿Dónde tenemos un rey así? Manso, humilde, tierno, cuidadoso, que se acerca y pasa por aquí y te dice, ¿cómo estás, José Luis? Ah, ¿me conoces? Sí, estoy orando por ti. ¿Cómo vas? ¿Estás orando por mí? ¿Me conoces por nombre? ¿Qué rey hay que venga y me diga, oye, te conozco y estoy orando por ti? Cada día. ¿Quién? ¿Quién hay que hace justicia, que hace misericordia, que es un rey amoroso y tierno, y que sufre por nosotros el castigo de nuestra maldad? Y que no solamente lo sufre, sino que al tercer día resucita, vuelve a vivir y nos da su Santo Espíritu. Y con él toda bendición espiritual para cada día de nuestras vidas. Y nos da una comunidad que llamamos ahora la iglesia local, donde podemos ser fortalecidos y animados y alentados unos con otros, donde nos dice que podemos venir y reunirnos en su nombre y que Él está ahí en medio con nosotros, que nos dice que nos acompaña en nuestras angustias y que sabe lo que es el dolor y la enfermedad y las dificultades de esta vida, y que nos dice que no temamos porque en Él somos más que vencedores, porque si Él venció la cautividad más drástica que es la muerte, en Él el Señor nos dará también todas las cosas, y por medio de Él somos más que vencedores, de tal manera que aunque seamos como ovejas que vamos al matadero, estamos seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso podemos decir que cuando somos débiles somos fuertes, porque ahí está. Por eso podemos proclamar el Evangelio del Rey, porque ahí está Él. Por eso podemos salir victoriosos en medio de dificultades y saber confiadamente que jamás Él ha desamparado al justo. Jamás. Jamás Él ha dejado a sus hijos. No he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Y más adelante dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Puedo vivir confiadamente y con contentamiento porque sé que Él es mi ayudador. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú estarás conmigo. Y sabemos que al final, seguimos orando, venga tu reino. Y sabemos que al final las cosas serán como deben ser. Y sabemos que al final el tirano, el opresor, no tiene la última palabra. Y sabemos que al final Satanás no tiene la última palabra. Y sabemos que al final los malvados y los injustos no tienen la última palabra. Al final, el que reinará por largos días con un reino sin precedentes es el Señor. Él es Rey de reyes y Señor de señores, el siervo que sufrió por nosotros. ¿Quién ha creído nuestro anuncio?
¿Quién ha creído este glorioso evangelio que nos deja con la boca cerrada o abierta, yo no sé? Que asombra a reyes, que espanta a muchos y que dicen, ¿cómo es que este reino sigue avanzando por más trabas que les ponemos? Matamos a los cristianos y siguen creciendo, los perseguimos y siguen adelante. ¿Qué sucede con este reino? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sigue los misioneros saliendo a proclamar y las iglesias locales no solamente proclamando, sino también modelando el evangelio, yendo todos a la madurez? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si alguien no ha creído todavía el evangelio, esto es lo más glorioso. Basado en hechos reales, en la vida de Cristo, real, histórico, genuino, que hace casi 2000 años vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, llevando nuestros pecados. Nosotros, transgresores, reconocemos que somos malos y que no hemos agradado a Dios desde que salimos del huerto del Edén. Hemos sido ovejas vagas, hemos sido la oveja negra. Y cada quien lo podemos pensar en nuestra conciencia, y hemos cargado con nuestros pecados y las consecuencias de nuestros pecados y de los pecados de otros. También sufrimos por los pecados de otros sobre nosotros y hemos acarreado esto todo el tiempo, pero en Jesucristo hay perdón, hay restauración, en Jesucristo hay vida. Él ya sufrió todo por ti y por mí, para que tú y yo podamos poner nuestra confianza en Él y entregar nuestras vidas totalmente a Él y decir: Dios, yo confío en ti, que por la sangre de Cristo yo soy perdonado de todos mis pecados. Creo en ti. Si no lo has hecho, díselo hoy al Señor: yo creo en ti. Vengo herido, vengo enfermo, vengo con mis pecados y creo en que tú perdonaste mis pecados. Me arrepiento de ellos y vengo sabiendo que Jesucristo es mi sustituto, que Él murió, pero también que resucitó, y que ahora en Él hay vida. Y retorno a la comunión, a la vida de la iglesia en la comunión del Espíritu, a la comunión un día perfecta con Él, ya sin ningún impedimento, con este cuerpo glorificado y transformado por Él. Porque Él no solamente restaura nuestras almas, sino que también creemos que un día restaurará nuestros cuerpos para hacer lo que Él quiere que sea. Un cuerpo ya sin enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni llanto, ni lágrima, donde las primeras cosas pasaron y las cosas son como debieran de ser. Esta creación hecha por Dios, un Dios amoroso, creador, que hace las cosas bien y que cuida de su creación. Y si nosotros ya hemos creído este anuncio, hermano, no te desanimes, porque parezca en el transcurso que no vamos ganando. Empieza el pasaje diciendo: mi siervo va a prosperar y va a estar muy en alto y va a tener éxito. Y al final dice: así es. En medio se ve muy triste. Hermano, no te desanimes si en medio todavía es el medio difícil. No es la realidad todavía. No ha terminado, no ha concluido. La iglesia prevalecerá porque el Señor Jesucristo así lo dijo. Su reino se extiende y será dilatado, y dice que justificará a muchos y seguirá adelante y terminará victorioso. Y lo vemos venir en un caballo blanco en el Apocalipsis, con su diadema y su nombre escrito. ¿Se acuerdan los nombres que vienen en el Apocalipsis en aquel caballo triunfante? ¿Cómo se le llama al Señor? Rey de Reyes, se llama Vencedor. Él es el vencedor. ¿Quién es el vencedor? ¿Babilonia? ¿Quién es el vencedor? Cristo. Y aquí este mensaje está apuntando hacia el reino eterno de Dios, y dice que ahí estará Cristo, verá a cada uno de los que hemos creído en Él
verás su reino y dice, quedarás satisfecho. Un deleite de Dios, el deleite de Dios en su iglesia. Si leen los deleites de Dios en el libro de Piper, lean también este pasaje, este capítulo que se llama Los deleites de Dios en hacer bien a su pueblo. Dios se deleita en hacerle bien a su pueblo. Hermano, ¿estás pasando por alguna situación difícil? Ahí está Dios. Ahí está su iglesia. La iglesia debe de ser parte de ese reino de Dios que manifiesta su ternura, su bondad, su misericordia, su amor, su cuidado. Y entonces poder ser animados unos a otros. Siguientes capítulos los veremos la siguiente semana, si Dios lo permite, y veremos el reino glorioso que está descrito en los siguientes capítulos 54 y 55, si quieren irle leyendo. Y vamos a ver estos capítulos 54 y 55, si Dios lo permite, la próxima semana. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias te damos por la grande salvación que nos has dado en Jesucristo, por este evangelio que nos deja maravillados, tu persona, tu obra. Señor, el que nos hayas visto a cada uno de nosotros y nos hayas perdonado. Como cantábamos ahorita, ¿qué sería de nosotros sin tu misericordia? Tu misericordia es mejor que la vida. Señor, te alabamos, te bendecimos, engrandecemos tu nombre. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Salvador, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra paz. Señor, ayúdanos a verte con ojos redimidos de hermosura, que no te despreciemos como antes lo hacíamos, sino que te valoremos y te tengamos en alta estima. Señor, que podamos proclamar también a otros tu santo evangelio y seguir adelante en la extensión de tu reino, creciendo en la gracia, en la fe, en el amor, en la esperanza. Señor, sigue obrando en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, en todo momento. A cada uno en particular, en los momentos de dificultad, de enfermedad, de opresión, en las diferentes necesidades o situaciones que se presenten en el mundo. Señor, guárdanos en medio de la tentación, líbranos del maligno, venga tu reino, que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Y Señor, también ayúdanos a tener palabras de consuelo, de sabiduría para aquellos que están sin ti, que están a nuestro alrededor y que están también desorientados o sufriendo, desconcertados o desanimados. Ayúdanos, Señor, a llevar palabras de gracia, de misericordia, de bondad y el mensaje de salvación, Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.